En un hecho sin precedentes, la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal sacó a 7,192 yucatecos del rezago educativo, lo que representa la disminución histórica de menos 1,4%, superior al promedio nacional, lo que significa que son cada vez más los yucatecos que accedieron a formación de calidad, fortaleciendo sus capacidades y aumentaron sus oportunidades para alcanzar mejores fuentes de empleo en el futuro. Según el Índice de Medición de la Pobreza 2022 del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social Coneval, como resultado de las estrategias del gobierno estatal a favor de quienes menos tienen, el estado registró el 21,2% de la población en esa situación, superior al país que es de 19,4%, con el incremento de menos 0,6 puntos, en comparación con 2020. Se estima que 503,615 personas están en rezago educativo y presentó la disminución de 7,192 personas, que equivale a un incremento de menos 1,4%, superior al promedio de la República de 2,7%. Es prioridad acercar a todos los rincones del estado educación de calidad y ofrecer mejores condiciones laborales para que los yucatecos incrementen su calidad de vida, resultado de la atracción de inversiones que generan importantes fuentes de empleo bien remunerados, a pesar de las afectaciones por la pandemia y el paso de tormentas tropicales y huracanes. El gobierno estatal logró con esfuerzo que más de 12,000 ciudadanos que desertaran de sus estudios por la contingencia sanitaria terminaran su primaria o secundaria y retomaran el bachillerato. Los programas como Registra tu Prepa, Yucatán Digital e Impulso Escolar, la administración estatal garantiza que todos los habitantes tengan las mismas oportunidades para continuar con su preparación y superarse. Tele Yucatán te informa.